Saludos a todos amigos del canal. En esta transmisión en vivo del día de hoy, el fondo de pantalla que estoy utilizando ya muy pronto, en unos minuticos, les voy a explicar el porqué de esta imagen. Esta imagen es una mina, es una mina de sal. Miren, la gente está diciendo, es que este cese del fuego propuesto por Vladimir Putin no se está cumpliendo. Rusia incumplió. En la actualidad, toda Ucrania está en alerta roja. Las sirenas se escuchan por todo el país a diferentes horas. Occidente no le cree a este cese al fuego de Vladimir Putin. No le cree el presidente del país del norte, no le cree Borrell. En los comentarios que he leído hasta el momento se burlan de este cese al fuego y lo toman como una oportunidad para Rusia poder enviar más munición y más armamento hasta los lugares donde hay conflicto en el momento en Ucrania. Pero nadie puede asegurar, por ejemplo, que desde que empezó el cese al fuego a mediodía de hoy, haya Rusia enviado drones o misiles, por ejemplo, contra Kiev, contra Lviv o contra otras localidades como lo hizo Rusia a principios del mes de octubre. El tema Bakhmut es un asunto totalmente diferente. Esta posición unilateral de parte de Rusia no significa que los soldados de Ucrania puedan atacar a los soldados rusos y que los soldados rusos jueguen a la estatua o no se puedan mover. Lo que Zelensky no le está diciendo a su pueblo es cuántos ataques con artillería ha efectuado a partir del mediodía de hoy. Claro que los soldados rusos en Bakhmut se han tenido que defender. Hoy la noticia más importante del día es el avance ruso precisamente en Bakhmut. Se habló temprano en el día de hoy de cómo las tropas de Ucrania se habían ido de la región de Krasnaya, habían escapado de Krasnaya. Se habló más tarde durante el día de hoy de cómo las tropas del grupo Wagner ya habían ingresado a parte de Soledar. Aquí les voy a mostrar. Lo que ocurre es que en el ataque del día de hoy de los rusos, se inició la estrategia de ataques masivos con infantería a una zona residencial en Soledar. Y aquí les muestro en este mapa, esta es la zona residencial de Soledar. Este es la región Soledar. Y las tropas ucranianas tuvieron que escapar hacia donde está el puntico rojo al lado izquierdo. Ahí exactamente donde se tuvieron que refugiar las tropas ucranianas. Inclusive yo vi un video en el día de hoy de un soldado ucraniano, aquí se los muestro, quien decía que tienen que escapar para no perder la vida. Este es un video real. Este es un soldado ucraniano del día de hoy. También vimos en el día de hoy este video de el jefe del grupo Wagner. Aquí lo van a ver en pantalla. Cómo les dice Prigozhin, les dice, habla con sus soldados de lo difícil que es proteger esta zona de Bakhmut, porque casi que casa a casa hay un sistema de defensa. Lo difícil es ir a través de esta defensa que tienen los ucranianos. Y cada vez que se entra, por ejemplo, a una casa, en la parte de atrás también hay otro sistema de defensa. Si decimos que hay 500 lugares de defensa, de pronto se equivoquen, porque hay una línea de defensa a cada 10 metros. Los soldados le piden a Wagner, al grupo Wagner, que les envíe BMP-3 y munición de 100
milímetros. Pero este mismo grupo Wagner, aquel conformado por prisioneros, aquí les muestro un video de algunos de estos prisioneros que ya terminan los primeros 6 meses del contrato en Ucrania, y aquí les dan la opción de irse para sus casas, o este es el líder del grupo Wagner, o regresar a la guerra en Ucrania. No fue que hayan desobedecido a Vladimir Putin el cese al fuego, sino que las tropas rusas que estaban cerca de Bakhmut pues tuvieron que tomar la decisión de defenderse ante el ataque de los ucranianos. Lo más importante que ha ocurrido hoy es cómo los ucranianos se han refugiado, donde está el punto rojo, que van a ver enseguida, cómo se han refugiado a la izquierda en esta zona donde hay minas de sal, y por eso tenía este fondo de pantalla. Esta es una de las cámaras de una de estas minas. Estas minas están unidas por un túnel de aproximadamente 200 metros. Algunas de las cámaras, como esta que ustedes ven en pantalla, tiene 40 metros de altura. El techo pues va hasta 40 metros de altura, y el resto de las cámaras tienen aproximadamente 30 metros de ancho. Este túnel tiene una profundidad, llega hasta una profundidad de 288 metros. En uno de estos túneles, como el que ustedes están viendo, los soldados juegan fútbol. Esto es una imagen real. Estas son algunas de las cámaras de estas minas de sal. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Estos soldados que se escaparon hacia la zona de las minas, porque en la parte de afuera de las minas no hay sistemas de defensa, se refugiaron al interior, pues van a ser cercados y de ahí no tienen facilidad de salir. Van a ser cercados y fácilmente con uso de gases, las tropas de Ucrania que están al interior de estas minas de sal van a salir. Se podría decir que Zelensky se equivocó nuevamente, porque Zelensky, sabiendo lo mal que estaba el tema de la defensa de Bakhmut, sobre todo en Soledar, en vez de acogerse al cese el fuego de Vladimir Putin para poder enviar más munición, más refuerzos a Soledar, no lo hizo. Al contrario, quiso seguir atacando a los rusos, pero no contaba con la estrategia del día de hoy de parte de Rusia, que ha sido intensificar con ataques masivos de infantería cada una de estas hileras, de estos barrios de Soledar. Y esta es una noticia en proceso, puesto que en el día de hoy se informó que los ucranianos habían escapado de Krasnaya, que queda entre Bakhmut y Soledar. Luego, la noticia es que ya tropas rusas ingresaron a parte de Soledar y que los soldados se escaparon para refugiarse al interior de las minas de sal. Amigos del canal, les agradezco el que hayan participado. Hundan la campanita y voy a prepararme para el próximo video de las 8:30 p.m. hora de Colombia. Saludos a todos.